Muy bien, buen informe radiológico. Ante todo vamos a hacer algunos preavisos. Primero, que el propósito de esta presentación es mejorar la calidad, la brevedad y la utilidad de los informes radiológicos. Voy a presentarles algunas guías, algunas estrategias para conseguir eso, pero tener en cuenta que todas son sugerencias, por tanto son discutibles, son rebatibles, nada de lo que digo está escrito. Y está basado, si bien en algunas lecturas, más en la opinión y en la experiencia que en la evidencia. Los ejemplos que les voy a proporcionar han sido extraídos de informes verdaderos de colegas radiólogos, a los cuales se ha omitido los nombres por razones obvias, ¿no? Primero vamos a ver esta pequeña imagen de radiólogo clásico y que sirve para contarles una pequeña anécdota, ¿no? Acá en Cayetano había un radiólogo muy capaz, era una de esas eminencias que solemos encontrar en Cayetano Heredia. Ustedes conocen la palabra eminencia en Cayetano Heredia porque son esos colegas que está atrás, los reconoces porque tienen una fila del externo, el interno, el R1, el R2, el R3, al lado los adjuntos, los asistentes, y al centro la eminencia que no camina sino flota por encima del piso, ¿no? De los pasillos, y lo que dice se hace y es ley, ¿no? Entonces, este colega más o menos pertenecía a ese grupo selecto de médicos en Cayetano, porque era frecuente consultarlo por dudas diagnósticas que teníamos. Le ponías una tomografía o una placa delante de él y te resolvía casos bastante complicados. Tenía todo un background de conocimientos y de experiencia con los que te daba vuelta, te resolvía problema que le presentabas. Era muy didáctico, era muy capaz. Sin embargo, su fama no ha trascendido mucho. Su fama se acababa cuando agarrabas un informe hecho por él y lo leías. Y lo que es peor, veías su firma y su nombre abajo. Sus informes dejaban mucho que desear. No tenían estructura, no tenían orden. Dentro de una serie de verborrea estéril estaba por ahí la conclusión y tenías que buscarla, ¿no? O no estaba. El colega dictaba tal cual en un idioma, en un dictáfono o en una de esas grabadoras chiquititas que ya no se usan, tal cual le venían las cosas a la mente, ¿no? Y concluía, o lo que es peor, la secretaria copiaba lo bueno que podía interpretar de sus palabras o lo que podía descifrar de lo que escribía y daba un informe que él firmaba sin leer. Entonces, estimados colegas, tener el conocimiento y saber transmitirlo son cosas totalmente diferentes. ¿Qué es el informe radiológico? Es la comunicación fundamental entre el radiólogo y el médico referente. El colega que te está pidiendo una tomografía o una resonancia o una ecografía te está haciendo una interconsulta, está pidiendo tu opinión. El informe radiológico expresa tu conocimiento y es la síntesis de tus capacidades y de tu examen y de tu labor clínico-radiológica puesto en un documento médico legal, con peso médico legal al final del cual va tu firma y tu sello. Y, lógicamente, tú puedes sufrir las consecuencias para bien o para mal de un mal informe, de un informe mal redactado. Ante esto tenemos una serie de problemáticas. La primera es que la formación de residente está enfocada al contenido, está enfocada a decir cuándo es un desgarro Palmer del fibrocartílago triangular, pero no a describirlo cabal adecuadamente de manera que se entienda, no a concluirlo. Sobre todo porque no hay guías o estándares de aceptación general. El Colegio Interamericano de Radiología tiene algunas, pero no gozan de difusión. Y tenemos todavía, gracias a las gestiones del doctor Ramírez, que he visitado el hospital y hay una diferencia abismal de cómo lo dejé en la parte sobre todo de manejo de radiología y la distribución de imágenes en PACS.
todavía tenemos unos sistemas informáticos rudimentarios, todavía no tenemos la información del paciente a mano cuando la necesitamos, todavía tenemos que apoyarnos en la información que nos llega por medio de la orden del colega, que muchas veces escribe poco, escribe mal y muchas veces no escribe nada. Acuérdense, estimados colegas, que a radiología llega todo. El médico internista, el ortopedista, el cirujano, neurocirujanos, los urólogos, todos llegan a radiología. Tú puedes no conocerlos, pero ten la seguridad que ellos te conocen a ti, para bien o para mal, por la calidad de tus informes. Muy bien, ese es el informe radiológico y tiene una serie de características que he asignado. Primero lo voy a resumir en una frase. Esta frase no es mía, es de un colega mayor que ya no está con nosotros, pero que me decía, pues, Gonzalo, el buen informe es aquel por el cual el médico referente, simplemente leyéndolo sin ver las imágenes, ya puede proyectar en su mente lo que tú has descrito, lo que tú has visto. A ver, un buen informe radiológico no debería necesitar que el colega va a ir y lo va a ver por curiosidad, ¿no? Y para confirmar, pero ya debería tener una idea clara de lo que está pasando sin ver siquiera las imágenes. Tenemos ahora, para hacer un poco más, más dinámicos, las 5 Cs en el informe radiológico. El informe radiológico debe ser claro. Vamos a ver acá un ejemplo clásico, ¿no? Tenemos la descripción que dice que a nivel del cuadrante inferior derecho de la región abdominal se identifica imagen de configuración tubular de tanto por tanto de medidas, dolorosa la compresión con halo hipocogénico, cambios inflamatorios de la grasa periférica. En su interior se observa imagen refringente con sombra acústica compatible con apendicolitis. Qué bonito, ¿no? Creo que ya lo vieron ustedes, ¿no? Se hicieron la idea, está muy bien redactado. Incluso este colega nos ha dado un valor agregado, nos ha dado un síntoma clínico. Él ha puesto el transductor encima de su hallazgo, ha presionado y al paciente le ha dolido. Tenemos una descripción muy buena de lo que es una apendicitis aguda, ¿no? Creo que otra cosa no puede ser, ¿no? A los que han hecho ecografía o se han paseado por emergencia una semana, ya saben lo que es eso. Sin embargo, este colega patina un poquito en la conclusión, donde ha hecho una suerte de copiar y pegar de la descripción y finalmente agrega: los hallazgos descritos podrían corresponder a proceso apendicular agudo. Se sugiere valorar este hallazgo según datos clínicos y estudios de laboratorio. Estoy seguro que varios concluyen más o menos así, ¿no? Hay que cuidarnos las espaldas, ¿no? Muy bien. Hay 2 tipos de radiólogo. Uno es el que se lanza sin medir las consecuencias, ¿no? No mira. Bueno, esto es peligroso, ¿no? Este señor es firme candidato a ocupar un sitio en un juicio por mala praxis, ¿no? Y en el otro extremo está el que elude todo, como las balas en la película Matrix, ¿no? Esquiva, se escuda en terminología ambigua, en sinónimos, y nunca concluye nada. El radiólogo al que ustedes deben aspirar a ser está en un punto medio saludable entre ambos extremos. Muy bien, entonces nuevamente tenemos nuestro apéndice clarísimo, la descripción y una conclusión mucho más amigable. Hallazgos compatibles con apendicitis aguda según descripción. Es que si es amarillo, si tiene plumas, si dice cuá, creo que no hay muchas más vueltas que darle al asunto. Cuando el diagnóstico es claro, y hay que decirlo. Se llama confiar en tu conocimiento y en tu experiencia. Bueno, esto está de más, el informe debe estar correcto, ¿no? Este es más un tema de background, de conocimiento, ¿no? Puede estar muy bien redactado tu informe, pero si llegas a una conclusión errada, entonces pues no es lo mejor. Les va a pasar y les va a seguir pasando. Lo ideal es que les pase cada vez menos. Las fórmulas para evitar esto son obvias, ¿no? Tienes que leer y leer y leer y rodearte de libros.
Actualmente hay, si no quieres moverte de tu sitio, hay una cantidad abrumadora de información disponible en la red. Yo les sugiero que se suscriban por lo menos a una o dos de estas fuentes de información fácil y gratuita. En su mayoría de veces Radiopedia y OnMini son algunas de mis favoritas. Y los artículos, ¿no? Puedes leer un artículo, o si eres ocioso como quien habla, solamente algún manual rápido de referencia, ¿no? Y finalmente, la vieja confiable, pregúntale al que sabe más que tú, ¿no? Es algo que se sigue haciendo. Ya puedes quedar un poquito como lelo, como incompetente, pero lo que no puedes hacer nunca es quedarte con la duda. Muy bien. El informe radiológico debe ser conciso. A esto recurrimos a una frase célebre de Winston Churchill. El hombre empezaba sus discursos con esta frase: mi discurso sería más breve si hubiese tenido más tiempo para prepararlo, ¿no? La brevedad es un valor agregado. Evita descripciones técnicas innecesarias, ¿no? Hay un espacio para las descripciones técnicas y es en el encabezado, como lo vamos a ver a continuación. Evita decir lo mismo 2 o 3 veces. Si una cosa puede decirse en 8 palabras, no lo digas en 40. Evitar negativas no pertinentes, lo vamos a ver. Y evitar profundizar en hallazgos no relevantes. Claro que primero tienes que cerciorarte que no es relevante y luego dejarlo de lado, ¿no? Estudio de RM cerebral. Dice así: luego de la administración del contraste paramagnético, bla, 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 se identifica pequeño angioma venoso frontal derecho, caracterizado por imagen lineal de baja señal en las secuencias de eco gradiente y susceptibilidad magnética, proyectada desde la sustancia blanca adyacente al cuerno anterior, donde muestra terminación en penacho, sin signos de sangrado reciente o antiguo. No asocia restricción a la técnica de difusión. Ya. Acá en este caso, el colega ha demostrado sus conocimientos dándonos una serie de detalles técnicos que, si bien son certeros y tienen peso, sobre todo lo que está en paréntesis, al médico solicitante no le interesa, lo confunde, lo aleja de lo que él quiere leer. Hay un espacio para esto y es más arriba, como lo veremos a continuación. Y tenemos acá otro estudio donde he puesto los antecedentes, que es un paciente varón de 26 años, tiene tos, tiene fiebre hace 2 semanas y no registra antecedentes relevantes. Aquí en el TEM de tórax dice parénquima pulmonar adecuadamente ventilado, no muestra engrosamiento del intersticio que sugiera fibrosis pulmonar, tiene 26 años, ¿no? Bueno, no muestra bronquiectasias seculares, muestra infiltrado sinal de aspecto inflamatorio a nivel de los segmentos posteriores, que tiende a la consolidación. No se observan tumoraciones ni masas sólidas a nivel pleural, no asocia derrame pleural. Creo que acá hay más información de la que necesita nuestro médico solicitante. Entonces vamos a sacar ahí lo que no es completamente relevante. No hay ningún indicio ni de la historia, ni de la edad, ni ocupacional que nos haga pensar en fibrosis o en intersticiopatía. Entonces no es necesario negarlo. Tampoco nadie nos ha preguntado si tiene bronquiectasias saculares o tubulares o varicosas o de ninguna clase. Y acá pone 2 veces lo mismo, no pone tumoraciones ni masas sólidas ocupantes de espacio, que viene a ser lo mismo, ¿no? Entonces yo creo, y podrían contradecirme, que el informe bien podría quedar así y y nadie va a sufrir por ello, ¿no? Tenemos acá una serie de una situación frecuente, tanto en ecografía como resonancia magnética, donde tenemos un sinnúmero de hallazgos iguales. En este caso una poliquistosis hepática, no es de las más feas que hemos visto, pero sí tiene bastantes quistes. Y entonces hay quienes, en el riñón también, ¿no es cierto? Hay quienes se creen en la necesidad de medir y ubicar cada uno de estos quistes, ¿no? ¿Cuál sería la aproximación más adecuada? ¿Qué buscaríamos, colegas, como radiólogos,
en este caso y con un límite de tiempo para realizar este informe. Doctores, ¿qué buscarían acá en lugar de ponerse a contar quistes, ¿no? Exactamente, que no esté complicado, ¿no? ¿Qué me importa acá? ¿Qué le importa al colega que ha pedido este estudio? Que seguramente ya sabe que su paciente está lleno de quistes, ¿no? ¿Cuál está complicado? ¿Cuál sangra? ¿Cuál está lleno de pus? ¿Cuál requiere una intervención ahora? ¿No? Entonces, esa es la aproximación que tenemos darle peso a lo relevante, ¿no? Imagínate, tú tienes 10 minutos para hacer este informe. Tú puedes pasártelos contando y midiendo quistecitos, o puedes pasártelos buscando cuál de ellos da sintomatología, cuál de ellos requiere un comportamiento terapéutico, ¿no? Decide cuál de esas maneras es la mejor de aprovechar tu tiempo. Y el informe tiene que ser completo, ¿no? Esa es una verdad ya a leguas. Completo significa que debemos abarcar todas y cada una de las estructuras que figuran. No mencionarlas ni describirlas innecesariamente, sino que debemos haberlas visto antes de negar que está bien, que está normal o que no es necesario que yo lo ponga en el informe, ¿no? En muchos sitios incluso ya se usan los informes mecanizados donde únicamente es una suerte de checklist, normal, y el informe sale tal cual. En Norteamérica sale hígado normal, vesícula biliar normal, páncreas normal, vaso normal o no remarkable, y pues están acostumbrados a ellos. Todavía somos de los que describe cada una de ellas. Entonces, pues este checklist es válido porque nos facilita que no pasemos por alto ninguna estructura, que la veamos, ¿no? No nos olvidemos de los incidentales, por favor. A ver, doctores, ¿qué tenemos ahí? Ya, primer año, segundo año. Los ponentes, ya, ¿qué tenemos ahí? Están durmiendo los ponentes. Ya. Muy bien, tenemos una fractura evidente. Este es un viejito que se ha caído, se ha hecho su fractura clásica por impacto. Pero adicionalmente, y en una zona que no es el foco de interés, tenemos un hallazgo importantísimo, ¿no? Entonces, a eso va, el informe debe ser completo en el sentido que si está en la placa, si está en el campo de visión, es tu obligación verlo. No se puede pasar eso. Acá otro, igual un estudio de pelvis, de próstata, ¿no? Y vamos en aras del tiempo, vamos a hacerlo un poco más rápido. El hallazgo, bueno, no le he puesto su circulito, pero el hallazgo incidental está acá. Para que no sepan qué cosa es, eso es un síndrome de Peyronie. Y después ya le puedes hacer a tu paciente algunas preguntas que con toda seguridad su médico no le hizo, ¿no? Exactamente, es una calcificación de los cuerpos cavernosos. Duele mucho. Muy bien, es porque me lo han dicho. Muy bien, y finalmente el informe tiene que ser consistente. El informe consistente significa que hay una relación entre el motivo de ese estudio y la conclusión. Si no hay una relación, si tu médico te dice descartar neumonía y tú concluyes 5 fracturas en los arcos costales, así estén las fracturas, ese informe no es válido porque no estás respondiendo lo que te han preguntado. Entonces, a eso va, que el informe sea consistente tanto con la pregunta del colega como con el entorno clínico del paciente. Muy bien, el informe estructurado, y acá ya viene, este es el informe que estamos más familiarizados, ¿no? El informe estructurado tiene un encabezado donde está la afiliación, los nombres, la fecha, los datos. Siempre vean el encabezado. No hay nada peor que los errores tontos. Me equivoqué la fecha, me equivoqué el nombre del paciente. Son los errores que salen en el periódico, ¿no? La técnica del paciente, donde vamos a poner y vamos a detallar la manera, inclusive algunos el equipo donde se realizó el estudio, ¿no? El cuerpo del informe,
que aquí ya damos rienda suelta a nuestra capacidad descriptiva del paciente. Y acá viene la parte más importante de nuestro informe, la conclusión. Acá está la síntesis de todo lo que hemos visto y evaluado a este paciente, y está nuestra capacidad de priorización de los hallazgos que estamos describiendo. En el encabezado, como les había mencionado, tipo de examen, datos del paciente, fecha de examen, muchas veces el médico referente y la técnica. En el cuerpo del informe, una descripción sistematizada que puede ser un checklist o no, puede ser un formato preexistente. Tengan cuidado con los formatos preexistentes. Muchos colegas, sobre todo nuevos, agarran el formato del colega anterior y lo siguen tal cual y siguen cometiendo los mismos errores de descripción o de gramática o de sintaxis que cometió el colega anterior. Entonces, no se fíen de los formatos preexistentes, elaboren su propio formato. Es un ejercicio saludable para la elaboración del informe. Puede ser un checklist. En el cuerpo del informe van las mediciones. Las mediciones, pienso yo, cuando son necesarias, ¿no? Muchos piensan que un estudio de ecografía es una medición de órganos, y no es así, ¿no? No es así. Creo que el riñón mide tanto por tanto, un grosor de tanto, pero no le pusiste que hay una dilatación de uno de los cálices selectiva, ni que hay una demora en el reflujo. No perdamos el tiempo en mediciones innecesarias, ¿no? Vamos a mencionar los incidentales también en el cuerpo del informe cuando son relevantes, y finalmente la conclusión, que es tu impresión o diagnóstico, y es el resumen de lo observado. Acá estás respondiendo a lo que te han preguntado. Un médico francés en el el 88, y tranquilamente estés hasta ahora, estimó que la mitad de los médicos que piden estudios solo leen el informe. En esta época de WhatsApp y textos cortos, que cada quien lee menos, estoy seguro que este porcentaje es mayor. Vamos a otro ejemplo de informe. Tenemos próstata heterogénea de bordes regulares y definidos de tanto por tanto, un volumen aproximado de tanto. Tiene una zona periférica de señal heterogénea intermedia en T2, donde hay dos imágenes pequeñas pseudonodulares a nivel de tercio medio y derecho. No restringen a la difusión, no realzan contraste, y también en ambos lóbulos hay imágenes lineales transversales. Sugieren cambios inflamatorios secuelares, diferencial de hipercelulares es más alejado. No está mal, pero igual, una vez más, nuestro colega ha hecho un copiar y pegar de todo lo que he escrito en la conclusión, ¿no? La información valiosa está por acá, está escondida entre palabras que ya se dijeron. Y acá tenemos un ejemplo arreglado de cómo sería mucho más amigable esta conclusión. Esto ya es una síntesis. Para descripción y para manejos de secuencias de respuesta a contraste tenemos el cuerpo del informe. Pienso que en la conclusión basta próstata heterogénea asociada a imágenes pseudonodulares de aspecto inflamatorio residual. Inclusive le ponen un parámetro de valor internacional, que es el PIRRET. Es más que útil y responde perfectamente a la pregunta del médico tratante. Un ejemplo muy típico. Tenemos un paciente varón de 38 años, tiene un dolor lumbar irradiado a la izquierda. Y en la conclusión dice, pequeña prominencia del disco L2, L3, que junto a esto y a lo otro asocia estenosis leve por aquí y por allá. Pequeña prominencia anular del otro disco que también asocia estenosis leve. Hernia extruida del disco L4, L5 que deforma el saco y asocia franca estenosis de receso lateral donde comprime la raíz emergente. Otro quiste parenquimal simple de tanto en renal derecho, y tenemos un reemplazo graso degenerativo adyacente a los últimos discos, ¿no? Está bien, cada una de estas cosas tiene el paciente, pero pues no ha habido un trabajo de priorización de los hallazgos. No ha habido un relativo descarte de hallazgos irrelevantes. La información válida está escondida por acá, pero está diluida entre un montón de datos que
en el entorno clínico de nuestro paciente no vienen al caso. ¿Qué les parece esta conclusión? Que es un update de la conclusión anterior. Dice, hernia del disco L4-L5 que estenosa mucho el receso lateral izquierdo donde comprime la raíz nerviosa emergente. Responde a la pregunta, por supuesto. Y para las otras, las ponemos en un grupo de prominencias anulares de tal y cual que asocian leves procesos estenóticos de menor consideración. Esto se llama priorización de hallazgos y es la manera en que me parece que es más útil el informe radiológico. Una buena conclusión debe ser breve, debe responder a la pregunta diagnóstica, debe priorizar los diferentes hallazgos y debe descartar lo irrelevante. El informe radiológico es el producto final de todo un proceso que va desde la adquisición, desde la entrevista del paciente hasta la adquisición del informe, la impresión de placas, la evaluación del estudio y finalmente la redacción del informe. De todo eso, tu producto final de toda esa línea de producción es el informe radiológico. Algunos errores comunes en radiodiagnóstico es que el informe no responde a la justificación clínica. Puede estar bien redactado, puede ser verdad lo que dices en tu informe, pero no es lo que te han preguntado. Puede contener errores relevantes. Y un error muy estudiado en colegas que se dedican a esto es que, y a veces ajeno a nuestra responsabilidad, es que el informe no llega a tiempo al paciente o llega cuando la decisión ya se ha tomado. Como todo producto final de una cadena de producción, tenemos un control de calidad del informe, ¿no? El primer control de calidad es uno mismo. Termina tu informe y antes de darle curso, léelo. Antes de firmarlo, léelo. Y pregúntate, ¿es conciso? ¿Es correcto? ¿He abarcado todas las imágenes que están a mi disposición? ¿Respondo lo que el médico me está preguntando? ¿Va a tener algún provecho en la evolución clínica de este paciente? Y la segunda manera del control de calidad, y mejor, inclusive no siempre disponible, pero mejor, es el second look, es la evaluación por otro colega más fresco, más con una otra mirada nueva a las imágenes y a lo que has escrito al respecto, ¿no? Y que puede estar en acuerdo o en desacuerdo de lo que has puesto. De la conversación entre ambos sale un informe mucho mejor del que estaba en un inicio, ¿no? Todo esto lo tengo en otra exposición que ojalá tenga tiempo o oportunidad de ofrecérselas, ¿no? Es el error en radiología, es todo un tema. Muy bien, algunas palabras acerca de las recomendaciones, de lo que ponemos al paciente. Se sugiere hacer tal o cual cosa, ¿no? Lo primero, que no sean imperativas, ¿no? Eso es en el manejo de las palabras, ¿no? Que no sean demasiadas. De otro modo, el médico tratante se va a ver en la disyuntiva de pedirle o no otros estudios adicionales al paciente. Y el paciente todos los pacientes leen el informe, ¿no? Aunque no lo entiendan, lo leen. Puede llevarse la impresión de que está tratando de inducir exámenes innecesarios a costa de su economía, ¿no? Y que no sean obvias, pues, ¿no? Por ejemplo, presencia de tubo endotraqueal en el bronquio derecho con colapso del pulmón contralateral, ¿no? Es obvio, ahí creo que se ve bien el tubo endotraqueal y está tirado para la derecha, por debajo de la carina. Se sugiere retiro y recolocación. Lógicamente, ¿no? No le vas a decir a tu colega, no le das lo obvio, ¿no? Creo que tranquilamente debe quedar en lo anterior, ¿no? Si no, vas a caer un poco antipático, por decirlo menos. Algunas palabras sobre ética, ¿no? Evita desprestigiar al colega que ha cometido un error, ¿no? A esto iba pues la recomendación de la imagen, ¿no? Es muy diferente decir pues tornillo
mal colocado y con ingreso al canal espinal, con contacto de la médula, que decir, pues, dislocación o presencia de tornillo por fuera de su respectivo pedículo, ¿no? No es faltar a la verdad, no es dorar la píldora, es suavizar la respuesta a la consecución de un error que bien podemos cometer nosotros. Hay colegas en varios sitios se van a encontrar para los cuales su informe no es más que una justificación para realizarle a este paciente un procedimiento o un acto médico que no necesita. Entonces mi recomendación a esto es que no juegues con eso, no te metas en esas cosas, ¿no? Y si lo sospechas y este colega te induce de alguna manera a poner que este paciente tiene tal o cual condición, le respondas lo que se merece, ¿no? Y finalmente, notifica de inmediato al paciente y al médico tratante si el caso requiere un diagnóstico urgente o requiere un manejo urgente. Imagínate que este es tu familiar y que le has hecho una resonancia con una difusión y de tamaño infarto reciente en el puente del cerebro. No te vas a ir a tu casa tranquilamente firmando el informe y dejándolo para que lo vean mañana. Tienes que llamar al familiar del paciente y al médico tratante. Yo sé que a veces es difícil y que a veces es inubicable y muchos de nosotros no estamos acostumbrados o no nos gusta hablar con el paciente, pero esto es indispensable. Haz de cuenta que nuevamente este es un conocido tuyo. Y finalmente, ya para terminar, pues sáquense la idea, colegas, de que el radiólogo es un ente que está metido en la sala de informes a oscuras, escribiendo y llenando papeles, ¿no? El radiólogo es un ente activo, partícipe en el acto médico, en el equipo médico de emergencia, del lugar donde esté, de hospitalización, y que decide con su trabajo el futuro del médico, muchas veces el prestigio del hospital. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.